conocen, creo que son varios quizás. Bueno, yo no voy a hablar de libros, para los que me conocen soy director de la biblioteca, estoy en representación de la biblioteca también. Del libro en particular van a hablar, tenemos invitados, Jorge Claudio Moraín y Susana Freserén, que no creo que necesiten mi presentación. Bueno, yo sencillamente voy a hablar de un cuento de Borges, porque lo leí y dije, acá Borges está hablando de una situación parecida de otra manera. Doy fe que Carlos no se lo copió porque yo se lo comenté y no se acordaba, así que no hay ningún problema de plagio. Este cuento de Borges se llama, está en Aleph, se llama Bech Requiem, o sea, Requiem en alemán. Borges empieza contando de una persona, un guerrero, empieza con la primera persona, al igual que en este libro, y sus antepasados guerreros, hermanos, que el padre en el siglo XVIII combatió, que el abuelo también formó parte de las tropas alemanas contra los franceses. Bueno, de repente en el texto nos encontramos que es un militar nazi, que está frente a un tribunal, está esperando la sentencia, y que dice que no se va a defender, que se siente culpable, dice un montón de cosas inquietantes, por ejemplo, que él eligió el nazismo por una cuestión moral, también dice, yo era abominable, me gusta Schopenhauer, me gusta Brahms, inclusive en un momento dado, que es pareciera, está dicho de una manera en la metáfora que uno no tiene que leer dos veces para saber qué quiso decir. Dice, si uno ve el mapa de Hungría por mucho tiempo, un rostro, eso puede ser puede ser el infierno. Dice. Hace una nota, pone sus puntos suspensivos y dice, yo apliqué esto como reglamentación de mi campo. Está hablando de la tortura, pero da todo ese giro para decir cómo uno puede mirar un rostro por mucho tiempo, eso es el infierno. Dice. Para no hablar de la tortura, para no hablar de la tortura corporal, da todo ese giro. Pero Borges, ¿no? Y al final se encuentra con su destino el coronel, como muchos cuentos de Aleph. Como saben, los cuentos de Aleph tienen como problema el tiempo, la eternidad y el destino que aparece detrás de todos los personajes, como que están cumpliendo un destino inexorable. Bueno, yo pensé que como que Carlos lo que quiso hacer fue dar vuelta, a ver qué pasaba con este coronel, o sea, que está cumpliendo un destino también, que se está confesando y al mismo tiempo se está defendiendo. Bueno, ¿qué hay detrás de la abominación del nazismo? Bueno, como ya sabemos, está la tortura, está la negación del otro, y hay un montón de otras cosas. Está el deseo sexual, el deseo de permanecer, el deseo inclusive de cumplir con un designio, con un destino, con un plan superior, como tenía que ver con el discurso del nazismo. Bueno, este libro nos plantea una situación muy, a todas luces, debatible y hasta si siquiera chocante, porque él se mete en los pliegues de la personalidad de un coronel retirado de la dictadura. Y cuando Carlos me regala el libro, él me dice, no lo voy a presentar en Cannes. Porque dada la naturaleza del libro, no quiero tener problemas. Yo sé que esto puede ser llevado a debate de una manera que no tengo ganas de discutir, pero la verdad que si lo escribió es porque de alguna manera tiene ganas de que se discuta lo que se escribió. Y creo que la literatura está para eso, para discutir el presente, el pasado, y discutirlo nosotros mismos. Bueno, ahora quiero presentar a Susana y a Jorge. Susana, que nos cuente un poco cómo fue la experiencia de la lectura. Bueno, yo les aclaro que soy una simple lectora, que no tengo ninguna formación académica, simplemente el placer de leer, como serán muchos de ustedes, lectores. Pero me gustó mucho el libro, me conmovió mucho y, como dice el mismo personaje, el coronel Augusto Echegóyen, cuando habla de su padre y de su abuelo, no de su bisabuelo, que era un general que había luchado por la independencia y había aplicado mucho, había sido un testigo de su época, participante de su época, y había ejercido la violencia en tiempo y lugar, ¿no es cierto?
mi generación pertenece en una primera etapa de la vida a los que respetamos al ejército. En mi familia se respetaba al ejército, mis hermanos cuando fueron soldados era un orgullo tenerlos como soldados, y eso después se destruye tremendamente cuando uno empieza a analizar más las cosas a fondo y por pertenencia de pronto se entera de que a un presidente de la nación lo derroca Uriburu, y entonces ahí empieza a cambiar la historia. Pero si pertenezco a ese sector, el tiempo me ha demostrado y me ha enfrentado a personajes del ejército que para mí no puedo evitar el prejuicio de sentirlos como un Augusto Echegóyen. Excepto el contacto que pude haber tenido escuchando, no voy a acordar, por ahí alguno de ustedes lo recuerda, a el representante del CEMIDA, que era del Centro de Militares para la Democracia, que yo lo escuché muchas veces, que realmente era una personalidad muy atractiva, que realmente ubicaba al ejército en el lugar donde debía estar. Para mí la figura de los militares es una figura, no puedo dejar de asociarlo con un personaje violento, autoritario, omnipotente, que se creyó dueño de la vida de todos aquellos a los que tuvo a su mando y de todos a los que ellos, por una circunstancia tremenda para nosotros como sociedad, de pronto se creyeron con el derecho de disponer de la vida de aquellos a los que consideraban que no pensaban como ellos, o que pensaban, bueno, oportunamente hacer la revolución que cambiara el orden de las cosas según esa óptica. Entonces, tiene el libro muchos esos toques psicológicos que definen esa personalidad, no sé, pero a mi manera de ver como lectora están muy bien definidos, está muy bien definida, está muy al descubierto descarnadamente ese personaje, porque no se priva de decir nada, ni siquiera se priva de detallar sus relaciones sexuales de sadomasoquistas. Actúa también, hay que hablar que no es solamente la memoria, sino que está actuando claro, en ese momento en la década del 90. Claro. ¿Sabes, Susana? Primero, disculpa, quiero hablar de eso que dijiste, creo que es importante. Pero antes les quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañen este día, porque para mí es importante, y yo sé un poco las molestias que familiarmente y por las actividades significan estas presentaciones. Yo les agradezco mucho a todos que estén aquí. Le quería decir que con respecto a este personaje, que por lo que veo alcanza la carnadura que yo creía que alcanzara, esto ocurre porque esta novela no parte de un esquema, digamos, por acá manera de hacer un esquema y decir, bueno, este es el principio, desarrollo y lo final, no. Esta novela parte de otra cosa distinta, es un personaje, más parecido a la dramaturgia, es un personaje que representa para mí el punto alto de la conducta autoritaria. Yo lo vengo trabajando desde 1978. El día que Argentina le ganó a Holanda el final de fútbol y toda la gente aplaudía y hacían esto, ¿verdad? Ese día, yo con mucha bronca, con muchísima bronca, porque sabía que era toda una caña pichanga esto, escribí un cuento que se llamaba Argentina 78 y que está publicado en el está publicado en el libro Juan Noviembre. Ese fue el punto partida. Ahí no era el coronel Echegóyen, era un hijo de familia. Posteriormente, ese hijo de familia se convierte en un profesor de latín. Un profesor de latín, en la película Segmento de Recta, y también hay un cuento, las dos cosas, un profesor de latín que tenía la mala costumbre de envenenar medicamentos para niños, por un mecanismo que utilizaba, y dejaba los medicamentos envenenados en las farmacias, con lo cual se produjo una gran mortandad de niños en forma indiscriminada y misteriosa.
Yo estaba diciendo eso en 1983, ¿qué estaba diciendo? Señor, estaba acabando con una generación, bien o mal, pero esto está ocurriendo. Bueno, tenía muchas metáforas más la película, pero... Y así fue creciendo el Coronel Chegoyen. Entonces, cuando yo escribo esto, que ahora tiene 120 páginas, tenía 300. Entonces, cuando yo escribo y veo, digo, lo dejo 3 meses reposando, a los 3 meses vuelvo, y digo, no, esto es nada más que, qué sé yo, un cuento, una novela como la de Planeta, donde cuentan, o sea, como el Código Da Vinci, no me cerraba. Y después lo dejé. Entonces se me ocurrió una idea. Le vamos a dar carnadura, ya que es un personaje que tenga carnadura. Entonces el Coronel Chegoyen asume el relato de lo que él considera que está bien y que está mal. Y lo hace ya en su última etapa, ya octogenario. Entonces acá se junta la historia nacional, la historia del coronel como represor y la historia del coronel con su familia, con su propia familia, porque en general el coronel repite su conducta. Ahora, quería adelantar esto, adelante. Maestro, vamos a hacer así un poco para... Pues ya lo ha dicho todo. Este libro es una pequeña obra maestra que ha hecho Carlos Laborde, que además es económica, austera y corrosiva. Es económica porque es cortita, chiquita, se puede leer de un tirón casi, y no necesita más, con eso es suficiente, y las citas históricas que lo completan cierran perfectamente todo ese cuadro. Pero además, ¿qué es? Es una inmersión en el porqué del horror. Porque es una pregunta que nos hacemos todos, como personas que conocemos, o digamos que pudimos haber conocido, para hacer las cosas terribles que hicieron en ese infierno. Bueno, lo que pasa es que la gente puede llegar a creer cualquier cosa, y puede llegar a creer que la cosa que cree es la verdad absoluta. Y además hay un sistema especializado, tanto aquí como a nivel mundial, para meter en la cabeza de ciertas personas ciertas ideas que modifiquen su conducta y que crea que está haciendo lo mejor del mundo, lo que le manda Dios, porque ellos creían que los mandaba Dios. Así que ese es, creo, el gran hallazgo de esta novela, y muy bien complementado con todos los aspectos históricos perfectamente reales y ciertos, que no mucha gente conoce, pero uno que ha leído bastante historia sabe que están perfectos, que justifican esa actitud, porque nuestra historia mundial es una historia de muerte, asesinato, matanzas y genocidios. O sea, este es otro genocidio más. Lo que pasa es que este genocidio nos tocó nuestra carne verdadera y es real y palpable, y muchos lo hemos vivido. Así que ese es lo que puedo decir de esto, y que creo que acá Laborde lo ha sufrido, ese personaje, muchísimos años, porque uno se mete en el personaje y lo sufre, y creo que es suficiente triunfo que con este tipo de relatos, con este tipo de advertencias, no tengamos más con el Chegoyen. Bueno, yo en realidad no quise en ningún momento hacer un libro, deseo eso que decimos, pero no quise hacer un libro ni como revista. El escritor nunca sabe. Por eso, exactamente, ellos tienen casi un mecanismo surrealista, porque una vez que lo pongo en marcha el personaje actúa por sí solo, se escapa, Sí, digamos. señora, Por eso sí, así se hace. Y después se completan nosotros, los Claro, lectores, porque claro, cada uno... Claro. Pero a mí no me gustaba la idea de catequizar a nadie, o sea, por otra parte, Y está claro cómo está hecha esa canción. no, y tiene todos los elementos de defensa, Sí, sí. porque él, el personaje, se la cree. Y no va a faltar quien lo lea y crea que es así. Claro, él se la cree, porque hay cosas que no solamente nadie lee, que hemos leído los diarios. Ahora, otro tema que para mí es importante es el tema de la historia. Nosotros nunca fuimos derechos ni humanos. Para nosotros lo de la República, nunca fuimos derechos humanos. Y como dijo muchos países, nos remontamos a Yugoslavia, Serbia, Bosnia. O sea, la Argentina fue un país donde se masacró siempre. Y se masacró mal en una época. Lo que pasa es que en el colegio había, digamos, un filtro, de alguna manera, cuando éramos chicos, un filtro que nos permitía tener como una visión distinta.
O sea, cuando somos grandes y empezamos se acabó el prohibido para menores de 18 años, aparece la película que la puede ver cualquiera, entonces vemos la película completa, por lo menos los que nos interesamos en el tema. Y la película completa es de terror. Es de terror, esa es la película completa. Porque cuando era de huello era lanza seca, ¿viste? Era bravo la cosa. Y con respecto a los mecanismos de tortura que se usaron en Argentina, no hay ningún descubrimiento con el Echegoyen. Todo conocido. Todo conocido. Entonces, el tema era cómo ponerlo delante de la vista para que podamos vernos. O sea, estos somos nosotros. Sí. Estos somos nosotros. Entonces, ese es el problema. Bueno, algunas personas, inclusive yo creo que algunas personas todavía van a estar de acuerdo con el coronel, porque tienen un pensamiento muy estructurado, y el coronel es un pensamiento estructurado. Entonces, dentro del pensamiento estructurado, el coronel, porque se parte del postulado que había que matar a todos los que mataron. El problema es que mataron también a otros, pero eso es otra historia. ¿No es cierto? Mataron a lo que querían matar y de paso le cargaron unos cuantos más. Por extensión seguían matando. Por extensión seguían matando, ¿no? Emitían europoros, seguían matando. Entonces, cuando dijo el general Camps, vamos a ir por los subversivos, por los ideólogos y por los hasta los tibios. Sí. Vamos a llegar a los tibios. Exactamente. Entonces era una cruzada. Esto parece la masacre de la cruzada. Claro, Sí, era era una cruzada. Era una cruzada. Si nos remontamos a las cruzadas, vamos a encontrar que, bueno, porque ahora los musulmanes están poniendo mal, pero los musulmanes también recibieron los suyos, supongo, ¿no? Y en forma de los cristianos. Entonces, por eso, la historia del mundo y la historia de Argentina nos ponen pautas que entiendo yo que nos tienen que hacer reflexionar. Nos tienen que hacer reflexionar sobre qué es lo que queremos. Y yo voy a citar, siendo agnóstico, digamos, voy a citar la frase de un papa, pues yo creo que es un poco el mecanismo de lo que va a ser. El Papa Juan Pablo II dijo, para que haya paz, que es lo más importante, la paz es lo más importante que hay, para que haya paz tiene que haber justicia, memoria, verdad y libertad. Si se dan esos 4 factores, una comunidad puede vivir en paz. Pero si nosotros barremos abajo la alfombra la memoria, no sirve. Si indultamos, tampoco sirve. Tampoco sirve, porque fíjense ustedes, cuando ven por televisión siempre pasa de los familiares de los asesinados. ¿Por qué? Porque sacar una cosa en la sociedad política, cuando ven que las sentencias son injustas, como se ponen de mal, no tienen justicia. ¿No es cierto? Entonces, la verdad es fundamental. La justicia, la memoria. Y entonces, en esas condiciones, y la libertad por supuesto, porque la libertad es la madre de todas las cosas. Entonces, con eso, la comunidad va a tener paz. Bueno, un poco, no digo que yo escribí esto por eso, no, pero en el fondo yo mismo, después que lo vi al coronel en acción, porque yo también cuando lo leí la última vez digo, puta, ¿hasta dónde llegó este tipo? Pero tomó una buena decisión. Ahora, El proceso de escritura es siempre así, uno plantea el personaje y el personaje trabaja solo. Y vos me hablabas de algo que porque en la presentación en Buenos Aires, un señor como Alfredo, ¿sí? Dijo, habló de Hannah Arendt y la banalidad del mal. Recién me encuentro con Susana y Susana me dice, encontré algo de la banalidad del mal. Y sí, porque en realidad el tipo está tan completamente convencido de que él está obrando de acuerdo con una conducta que es la mejor de las conductas, que está de acuerdo, que además que está sostenido por su credo religioso, porque él también se apoya en... Él repite conductas religión. Sí, porque está escrito en el resto. Por eso yo citaba a Borges, porque sin querer, si bien el coronel se defiende, es como que va hacia su destino y ya está escrito en la historia. Inexorablemente. Ya está escrito en ¿Por qué? la historia que él va inclusive citando. No puedes ir contra tu propia esencia. Él, o sea, creo que nos pasa un poco a todos. Lo que pasa es que lo interesante es tener una esencia no tan mala. Pero nos pasa un poco a todos. Y después, yo creo que en este libro, lo más terrible que le puse al coronel, pero lo tuve que poner, eso lo pensé mucho, ¿no?
lo pensé muchísimo. Pero no podía dejar de ponerlo porque a mí me parece primero que este hecho que voy a referir es realmente una de las cosas más graves que como evento de tortura, ¿no? Que es la inclusión de los aspectos sexuales en la tortura. O sea, yo no conozco a Freud, no soy freudiano, pero sé que acá sé que mucho debe tener que ver con cuestiones muy profundas. Esto ocurrió en la Argentina, ocurrió en esta época y ocurrió en aquella época, ¿no es cierto? En todas